En el último año, el mundo árabe ha sido escenario de grandes transformaciones políticas y sociales y han sido los periodistas que en medio de las presiones, las intimidaciones y la violencia le han podido contar al mundo lo que sucede en Egipto, Siria, Libia, Bahrein y Arabia Saudí. En estos países los periodistas pudieron ver cómo la verdad fue la primera víctima, no solo tratando de esquivar las balas, sino también evitando la censura de los gobiernos autoritarios. Según el informe de Reporteros Sin Fronteras, 13 comunicadores han perdido la vida por causa del conflicto. 4 de ellos son extranjeros. Quien quiera informar desde Siria debe saber que puede ser perseguido por las fuerzas leales al régimen. Los periodistas, blogueros y activistas sirios son sistemáticamente perseguidos, detenidos, torturados. En la actualidad, más de una treintena de profesionales y amateurs de la información se encuentran tras las rejas. La organización también denunció que Al-Assad ordenó la creación de un ciberejército para perseguir a tuiteros y blogueros que apoyan la caída de Al-Assad. Para vigilar mejor a los disidentes, las autoridades obtienen sus datos personales utilizando la técnica del phishing o de usurpación de identidad, que consiste en crear páginas falsas de acceso a Facebook o Twitter para obtener su contraseña. Para Reporteros Sin Fronteras, la caída de Hosni Mubarak en Egipto no significó una mejora en las condiciones para el ejercicio del periodismo. Con el gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la represión y la intimidación a la prensa continúan, utilizando a la justicia para callar a los periodistas. El Consejo no solo continuó practicando los métodos de Hosni Mubarak para controlar la información, sino que los reforzó. Numerosos profesionales de la información y blogueros que buscaban denunciar las acciones cometidas por algunos elementos del ejército o de la policía militar durante la insurrección prodemocrática enfrentan procesos legales ante jurisdicciones militares. La comunidad internacional espera que la situación cambie desde el próximo 30 de junio, fecha en la que el gobierno militar prometió entregar el poder a una autoridad civil para que convoque a elecciones libres. El monarca árabe es señalado como un predador de la libertad de prensa por ejecutar una campaña sistemática de hostigamiento contra los periodistas locales y extranjeros, de imponer el silencio mediático y de utilizar mecanismos judiciales para mantener intimidados a los informadores. Incluso para el pasado Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1, el régimen del rey Hamad impidió la entrada de la prensa extranjera. Con esta medida se busca limitar el número de testigos molestos de las manifestaciones y de su represión. La monarquía saudí ha encontrado en la restricción a Internet la mejor forma de callar a los periodistas. Reporteros Sin Fronteras califica al régimen árabe como uno de los más agresivos contra los contenidos en la red. En la actualidad se encuentran bloqueados más de 400.000 sitios web. Lejos de esconderlo, las autoridades asumen su política de censura en nombre de la preservación del orden social. El periodista Hamza Kasgahari se encuentra encarcelado y es procesado por haber expresado una opinión personal en línea. Podría ser condenado a la pena de muerte por tuits considerados blasfemos por las autoridades. En Ciudad de México, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras. Balbina, la primavera árabe destapó en el mundo la capacidad predadora de muchos tiranos, gobernantes durante décadas de diferentes países del mundo árabe, pero gracias a los medios de comunicación se entendió lo que estaba sucediendo, el cambio, el deseo de una cultura de cambiar de gobernantes. ¿Qué tanto se descubrió con el fenómeno de la primavera árabe de lo que se vivía al interior de diferentes países, como en Egipto, como en Libia y como lo que sucede actualmente en Siria? Bueno, la verdad es que la primavera árabe nos ha venido a mostrar la gran capacidad que tienen de pronto las redes sociales de crear estas nuevas formas de comunicación entre los periodistas, los medios, y nos dieron una muestra de lo que puede hacer una sociedad que hace uso de las redes sociales para salir adelante, pero también para derrocar a aquellos regímenes que tienen, que han presionado, que han ejercido una represión hacia la población. La primavera árabe realmente ha sido una historia sin precedente en el mundo, que de alguna manera ha venido a evolucionar las formas de comunicación entre la sociedad, y también es una muestra, un reto para los medios de comunicación ante estas nuevas tecnologías que ahora tenemos
a la mano y que obviamente los periodistas tenemos que hacer uso de ellas. Señor Coleman, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa desde Washington, en el Washington Post, le pregunto, después de los resultados de la primavera árabe, ¿qué tanto conoce el mundo de lo que vivían países como Libia, de lo que viven países como la misma Siria todavía, en represión de los medios de comunicación, en la represión que tenían en la libertad de expresión? Bueno, me parece que se conocieron muchas noticias en los países donde la primavera árabe surgió. En las coberturas de noticias, me pareció muy bueno ver que muchas de las organizaciones de noticias no dejaban no se les permitía entrar a estos países. La mayoría de información que teníamos de esos países como Siria venían de personas que no pertenecían a organizaciones de noticias. Creo que el mundo sabe mucho más por el comportamiento de las personas en sí en la primavera árabe, no por las noticias. En el caso de Siria, señor Coleman, en el caso de Siria específicamente, la atención de los medios de comunicación ¿ha sido neutral en la transmisión del conflicto que vive este país? Bueno, creo que es una situación muy difícil la que está pasando en Siria para cubrir. Creo que los periodistas no pueden cubrir la información bien. Yo creo que, de hecho, han causado mucho daño esa situación. Es una situación muy difícil porque el gobierno ha evitado que haya información exacta sobre la situación. Señora Balbina Flores, en Ciudad de México, 13 comunicadores han perdido la vida en Siria, 4 de ellos son extranjeros y este reporte lo hace Reporteros Sin Fronteras. Le pregunto si la situación en Siria está dando a conocer, según lo que sabe por los medios de comunicación, la realidad de este país. Sí, bueno, la verdad es que esta cifra reciente que ha dado Reporteros Sin Fronteras viene a mostrar también cómo uno de estos países se ha ido agravando la situación del ejercicio periodístico, de la libertad de prensa en este país. La verdad es que el mundo ha tenido que presenciar en los últimos años una falta de respeto realmente para el ejercicio periodístico. Ya no hay reglas que sean respetadas, ya no hay normas. En este sentido, creo que habría que hacer un llamado a los gobiernos en los estados para que se respete realmente la ley y los convenios internacionales que protegen a los periodistas igual que a la sociedad civil. Entonces, algo está pasando en los países del mundo que los periodistas son agredidos y son asesinados y no hay ninguna ley que pueda protegerlos realmente de caer en el ejercicio periodístico. El conflicto árabe-israelí tampoco ha sido ajeno a las violaciones a la libertad de prensa. Tanto el ejército israelí como el brazo armado de Hamas obstaculizaron el trabajo periodístico en una de las regiones más convulsionadas del mundo. Al club de los depredadores de la prensa también ingresó el régimen islámico encabezado por el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y el ayatolá Ali Khamenei, quienes han hecho de la vida imposible a los periodistas críticos de sus políticas. Reporteros Sin Fronteras reportó 70 casos de periodistas violentados por el ejército israelí. En la mayoría de los casos, las víctimas son periodistas independientes palestinos. El ejército israelí efectuó numerosas redadas contra los medios de comunicación palestinos ubicados en Cisjordania, territorio controlado por la autoridad palestina, empleando el pretexto falaz de que no cuentan con los permisos requeridos. También numerosos profesionales de la información palestinos han sido arrestados. A la fecha, al menos 7 de ellos aún se encuentran encarcelados. Del lado palestino también hay agresiones contra la prensa. El brazo armado de Hamas ha emprendido intimidaciones contra los periodistas cercanos a Fatah, su rival político.
A mediados de marzo de 2011, las fuerzas de seguridad reprimieron de manera violenta las concentraciones organizadas en el centro de la ciudad de Gaza por la coalición 15 de marzo, que llamaban a la reconciliación entre Hamas y Fatah, sin dudar en agredir y arrestar a los periodistas que fueron a cubrirlas. Se efectuaron irrupciones en las oficinas de numerosos medios de comunicación locales e internacionales en busca de imágenes de esta represión. Reporteros Sin Fronteras también denunció que el Ministerio del Interior palestino restringe la movilidad de los periodistas en la Franja de Gaza, exigiéndoles a los comunicadores permisos que obstaculizan el movimiento de los mismos en la región palestina. Detenciones arbitrarias, persecución e intimidaciones son el pan de cada día para los periodistas críticos del régimen islámico. A la fecha, más de 300 periodistas y blogueros han sido arrestados. 48 de ellos todavía se encuentran encarcelados en Irán. Cerca de una centena de periodistas y blogueros iraníes se han visto obligados a huir del país. Este éxodo es el más importante desde la revolución de 1979. Los señalados predadores de la prensa son el presidente Mahmoud Ahmadinejad y el ayatolá Ali Khamenei. Las restricciones son intensas para la prensa extranjera. El gobierno de Mahmoud Ahmadinejad emplea todos los medios para impedir que las radios y televisoras extranjeras transmitan sus programas en persa en Irán. Los medios de comunicación extranjeros se encuentran bajo estrecha vigilancia y sus corresponsales locales pueden perder su acreditación de prensa en cualquier momento. Balbina Flores, en Ciudad de México. Le pregunto, Balbina, si en el tema de Israel y Palestina, que lo ha dado a conocer Reporteros Sin Fronteras como uno de los posibles predadores de la libertad de expresión, tanto en Israel como en Palestina, le pregunto si lo que sucedió hace algunos días en Israel al prohibir la entrada de activistas de derechos humanos y de periodistas justo a las fronteras que se disputan con Palestina es un acto de un gobierno que tiene características depredador de información de lo que sucede en ambos países. Bueno, hace un momento señalaba que estos predadores de la libertad de prensa se caracterizan precisamente por el problema de no respetar el ejercicio de la libertad de expresión, y si se está impidiendo la entrada y se está prohibiendo que ingresen organizaciones de derechos humanos y periodistas que puedan informar a la sociedad y al mundo de lo que pasa en estos países, desde luego que están contribuyendo a ser clasificados en como predadores de la libertad de expresión, al no permitir que se tenga información y se pueda dar información de lo que ocurre en estos países. Hacemos una nueva pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos de los países considerados verdaderas cárceles de periodistas y sus gobernantes depredadores de la libertad de prensa. Ya lo vemos.